Muy buenas, gente. Una de las cosas que más revuelo armó cuando anunciaron el nuevo ZBrush fue el tema de la ropa, ¿no? De telas. Básicamente porque nos introducían ya las físicas dentro de ZBrush. Entonces, aunque al final no ha sido tanto, la gente yo creo que se esperaba demasiado, sí que nos permite al menos facilitar la tarea de crear la malla base, ¿no? Para tema de capas, de estandartes, cortinas, etcétera. Entonces, aunque en este vídeo no me voy a meter en todas las opciones, simplemente vamos a ver cómo hacer esas mallas base y vais a ver lo rápido y lo sencillo que es. Y con eso pues ya podéis empezar vosotros a trastear y a hacer cosas pues un poquito más complejas. Así que vamos a ello. Bien, como veis, lo único que tengo es un plano 3D, el típico que cogeríamos de la paleta, y vamos a trabajar todo con este menú. Vamos a anclarlo aquí a la izquierda, y ya digo, no vamos a tocar prácticamente nada de geometría y vamos a trabajar todo con estas opciones. No voy a explicar todo en profundidad, sino simplemente aquellos valores que voy cambiando, el por qué lo hago. Entonces, como veis, estos tres primeros es la calidad del material, es decir, vamos, cómo va a intentar imitar un material real. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar a 300, esas son las iteraciones para que sea más realista, y la firmeza la vamos a bajar a 2 para que sea un material más liviano, digamos que haga más arrugas, ¿no? Por ejemplo, pues más alto sería más cuero, más rígido, que no hace tanta arruga y no quedaría tan espectacular. Bien, entonces de aquí vamos a coger en gravedad y vamos a aumentar un poquito. Y vamos a decirle que sea gravedad 15. Y vamos a manejar este tema, que esto es shrink y expand, es contraer y expander. Vamos a utilizar esto y vamos a hacer todo a base de contraer. Como veis, ahora mismo tenemos esto en cantidad 1,1. Esto lo vamos a llevar al mínimo, es simplemente para que, ya veréis, afecte unas cosillas. Y esto lo vamos a llevar a 0,5 o 0,6. Bueno, 0,5. Total, ahora lo podemos cambiar e ir viendo lo que pasa. Bien, entonces, ahora mismo, si nosotros corriéramos la simulación, fijaos que tenemos Floor Collision. Esto sí lo voy a explicar porque hay gente que se queda un poco extrañada. Como veis, nosotros aquí tenemos la rejilla y el plano de X. Entonces, Floor Collision lo único que hace es que ese plano de X tiene físicas. Digamos que, vamos, va a chocar la tela. Entonces, si nosotros lo tenemos activado y corremos la simulación, fijaos, se choca. Y fijaos también que desaparece porque tenemos activado el tema de contraer. Bien, vamos a darle control Z. Fijaos también que si desactivamos, ahora sí que la tela caerá sin ningún problema. Perfecto. Vamos a desactivar esto y vamos a desactivar ese Floor Collision. Muy bien, entonces, estamos aquí. Bien, como veis, al correr la simulación, la tela se cae. Nosotros lo que podemos aprovechar es esta opción On Brush, que quiere decir que cuando enmascaramos, la parte de la malla que está enmascarada no es afectada por las físicas. Por lo tanto, si ahora corremos simulación, fijaos. Es decir, tendremos ahí donde está enganchada nuestra tela. Fijaos también lo que está haciendo, y esto lo hace por la contracción, que ya entenderéis el por qué lo hago, porque esa contracción es lo que nos va a permitir que se creen esas arrugas. Es decir, si por ejemplo desactiváramos, fijaos que al correr la simulación, pues simplemente se estira y se para. No se contrae, ¿no? No va a crear esas arrugas. Vamos a volver a enchufar esto. Y fijaos que estas opciones tienen en los ejes X y Z. X y Z, muy parecido a todo el tema de deformaciones. Lo que vamos a hacer es que como solo queremos las arrugas en Y, vamos a desactivar, a ver, X y Z, X y Z. Le damos a correr simulación y fijaos, ¿veis? Empieza a crear esas arrugas. Lo que pasa es que no las está creando lo suficiente, ¿no? Lo primero es que, ahora que lo estoy pensando, vamos a aumentar un poquito, y además así os explico otra cosa, vamos a aumentar esas subdivisiones. Y fijaos, esto es importantísimo. Cuando vosotros vayáis creando subdivisiones para tener una tela, digamos, con suficiente malla para que pasen cositas bonitas, tenéis que borrar lo más bajo, porque la física siempre va a actuar sobre el nivel de subdivisión más bajo. Entonces, aunque vosotros veáis 5 subdivisiones, se ve de lujo, después la física va a actuar en la malla gorda y va a quedar como mínimo raro. Entonces, ya lo tenemos ya nuestra tela subdividida, vamos a, de nuevo, a hacer esa máscara y, como veis,
ahora mismo lo que tenemos es esto. Fijaos también cómo esas arrugas ya se comportan mejor, pero siguen sin llegar a todos lados, ¿no? Solo está ocurriendo en esta parte. ¿Esto por qué ocurre? Porque aquí no hay deformación, lo tenemos aquí cogido. Es decir, aquí ya no se va a poder mover. Nosotros lo que vamos a aprovechar es esto. Fijaos que aquí aparece una zona intermedia, ese loop que ha quedado entre lo que es la máscara y la malla libre, y vamos a ensanchar. Fijaos que por eso precisamente vamos a utilizar la opción de contraer. Contraer lo que hace es que si tenemos una tela muy grande, va a reducir su tamaño. Es decir, digamos, la superficie específica, ya si nos ponemos un poco físicos, va a reducirse. Entonces nosotros, al permitir esa reducción, se van a crear esas arrugas. Ya digo, se podría explicar más sin complejidad, pero estamos en vídeos de 5 minutos y hay que intentar procurar ir a eso. Entonces, una vez tenemos hecho esto, fijaos, si ahora nosotros corremos simulación, fijaos cómo de repente aparecen esas arrugas en todos lados. Entonces vamos a dejarla correr. Fijaos que yo normalmente intento cuando ya se recupera y más o menos va al nivel todo, vamos a darle ahí, pues por ejemplo, una cosa por aquí. Entonces, como veis, ahí ya tendríamos, digamos, una base, ¿no?, con la cual trabajar. Fijaos también que el problema es que se ha quedado muy corta. Lo que podemos hacer es desactivar esas opciones de contraer, vamos a utilizar solo la gravedad y vamos a darle a correr simulación. Y como veis, se estira. Es importante que ese estiramiento lo hagáis así, con la gravedad, porque si hacéis escalas y cosas así, ya estamos, no estamos aprovechando la física, por llamarlo de alguna forma. Fijaos también que si necesitáis que sea un poquito más largo, podemos aumentar esa gravedad, le damos de nuevo a correr simulación y ya sería un poquito más largo. Perfecto. Y entonces ya, una vez tuviéramos esa malla base, lo normal sería que ya pues quitamos la máscara y fijaos, lo que haríamos sería subdivisiones dinámicas, le decimos sí, y fijaos que como tenemos un plano, lo que vamos a hacer es aprovechar esas subdivisiones dinámicas y le vamos a dar un poquito de espesor. Un poquito que depende del tipo de material, ¿no? Puede ser un poquito más grande. Así, bueno, igual eso es mucho. Pero vamos, ¿me entendéis, no? Es importante, ¿por qué? Aparte del espesor, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar con subdivisiones dinámicas? Porque si nosotros ahora seguimos deformando esto, pues ya para ajustarlo a que haya viento o lo que sea, va a trabajar con esta carga poligonal. Si nosotros lo aplicáramos, tendríamos que trabajar con cargas mucho mayores y las físicas se nos disparan los tiempos. Por hacer algo un poquito diferente. Fijaos que nosotros en gravedad ahora mismo tenemos esta dirección, la que viene por defecto. Pero podemos cambiar esa dirección dependiendo de la orientación de nuestra pieza. La dirección siempre va a ser, cuando le demos a Set Direction, va a ser en el canvas de arriba hacia abajo. Si por ejemplo, vamos a ver si le doy aquí el giro, hay veces que no hay manera. Perfecto. Si nosotros ahora le damos Set Direction, la gravedad irá así. Por lo tanto, si ahora nosotros, pues vamos a ver, voy a enmascarar esta vez un poquito más, que no sea simplemente esa parte. Perfecto. Una cosa así. E incluso suavizamos un poquito. Fijaos que da igual, la dirección de la gravedad ya está. Nosotros ahora cuando le damos a correr simulación, ¿entendéis? Ahí estará. Perfecto. Hay que tener cuidado porque ahí vais a tener siempre toda la gravedad es continua. Es decir, que si por ejemplo vosotros quisierais solo esta parte, pues ya podríais trabajar con tema de los pinceles de mover elástico. Hay pinceles muy interesantes de ropa, por ejemplo el de Win y cosas así, que pueden hacer cosas muy guapas. Pero ya digo, sería ya para un vídeo más complejo, más en profundidad, pero que bueno, podría ser interesante. Entonces ya veis lo sencillo que es crear este tipo de mallas base, que ya tienen sus arrugas, que marcan bastante bien la gravedad, y a medida que vayamos utilizando una combinación ya de esa gravedad con otros pinceles, pues podemos hacer pues cosas bastante interesantes. O sea, ya digo, esto es jugar y trabajar y tener también un poco de cuidado porque normalmente, ahora también esto es bueno trabajarlo con tableta, yo estoy aquí en el portátil con ratón, entonces por eso se ve mucho, habría que bajar intensidad y pues ir trabajando con un poquito menos de fuerza. Pero vamos,
Ya veis lo sencillo que es el realizar estos efectos cambiando dos cosillas. Ya digo, esto tiene mucha más complejidad, se pueden hacer cosas muy guapas, ya, además por tema de que ya puedes hacer inflables y cosas así, pero bueno, eso ya quedaría para otros tutoriales. Así que, como siempre, muchísimas gracias, nos vemos en los siguientes, un abrazo gente.